Saludos nuevamente y bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar la segunda parte de la anatomía del esqueleto axial del cuerpo humano, que corresponde a la sección del cráneo o a la osteología del cráneo. Vamos a centrarnos en la revisión de los aspectos superficiales del cráneo humano con el ánimo de sentar las bases para entender cómo está puesta la musculatura facial y la musculatura que se relaciona con la cabeza. No vamos a entrar tanto en la parte profunda, que estaría ya más en el terreno de la neuroanatomía, sino que nos vamos a centrar, como acabo de decir, en la parte superficial, en la parte externa y superficial, que es la que fácilmente se reconoce y la que sin duda alguna más beneficio les presta en el área de las terapias corporales. Bienvenidos y comencemos. Lo que en anatomía se denomina cráneo también es un conjunto de huesos que se agrupan para formar una estructura que macroscópicamente se reconoce como la que se están viendo o las que se están viendo en la imagen. Es simplemente una forma un poco más compleja de decir que el cráneo no es un hueso solo, sino que está formado por varios huesos, tal cual como se definió la columna o la caja torácica. Si se fuesen a hacer la cuenta de cuántos huesos posee el cráneo humano, diríamos que son aproximadamente unos 28 huesos, contando obviamente los 3 huesecillos del oído que están a ambos lados del plano medio. Si excluimos esos huesos del oído, esos pequeños huesos del oído que realmente son muy pequeñitos realmente en comparación con estos, pues nos quedaríamos con aproximadamente 22 huesos. 22 huesos que, si los vamos a clasificar, estarían en las categorías de huesos planos, como por ejemplo los que se ven en la calota o en la bóveda craneal, o huesos irregulares, como los que se pueden ver, por ejemplo, en la cara, en la zona de la cara. No hay huesos largos ni huesos de otra índole, sino que, como dijimos, las categorías o la categoría a la que pertenecen esos huesos, pues serían esas dos principalmente. También es importante decir que en el cráneo humano prácticamente ningún hueso se mueve, con excepción de la mandíbula, del maxilar inferior, que es este hueso que, como acabo de decir, es el único realmente que tiene movilidad. Bueno, el único si nuevamente excluimos los 3 huesecillos del oído, porque en el oído existen, como dijimos ahorita, 3 huesecillos que sí se mueven, que sí presentan movimiento, pero para este caso, como los vamos a excluir, nos quedamos solamente con el concepto de que los huesos del cráneo son inmóviles, excepción hecha de la mandíbula o del maxilar inferior. Ahora, el cráneo humano pues presta innumerables funciones o presenta o más bien cumple innumerables funciones en el cuerpo. Hay funciones que son muy obvias como la de, por ejemplo, proteger el cerebro o proteger los órganos que se relacionan con el encéfalo, parte del sistema nervioso central, pero no es la única función. El cráneo también sirve de asiento, por ejemplo, a las estructuras del rostro humano o a las estructuras de la cara y sin duda alguna tiene una serie de orificios que son puntos de entrada importante para el alimento o para el aire. Esta es la comunicación, digámoslo así, del interior del cuerpo con el exterior. Eso habla un poquitico de la versatilidad en cuanto a las funciones que tiene. No solamente protege órganos, sino que es el asiento de distintas estructuras como los órganos de los sentidos especiales, los ojos, los oídos, el olfato, etcétera. Y adicional a eso, pues presenta los orificios de entrada al cuerpo humano para el aire y para los alimentos. Esas serían, pues, como a grandes rasgos, las funciones que podríamos aducirle al cráneo. Ahora, estos 22 huesos que tiene el cráneo, excluyendo nuevamente, como dijimos, los del oído, están divididos anatómicamente en dos secciones. La primera de estas secciones es la que se conoce con el nombre de bóveda craneal, huesos de la bóveda craneal o la zona que llamamos bóveda craneal, que también se denomina, quitemos la tilde de por acá, que también se denomina normalmente neurocráneo. Hace referencia a todo este grupo de huesos que van a estar más relacionados, sin duda alguna, con la protección del encéfalo y las respectivas meninges. A eso lo llamamos bóveda craneal o neurocráneo, como acabamos de decir. Pero existen también un conjunto de huesos que van a ser el asiento de las estructuras de la cara. A ese grupo de huesos los denominamos viscerocráneo, viscerocráneo, a este sí pongámosle la tilde, viscerocráneo, o también se denomina normalmente macizo facial. Es común, de hecho,
utilizar el término huesos del macizo facial para referirse a este conjunto de huesos que, como acabamos de decir, pues presta asiento a las distintas estructuras de la cara, del rostro humano, entre músculos, tejidos blandos y órganos de los sentidos. Esas serían básicamente las dos divisiones del cráneo. Aquí podemos apreciar el concepto anterior, pero de una manera más esquemática, en la cual se ha hecho una división un tanto arbitraria, digámoslo así, de los grupos de huesos o de las dos zonas óseas grandes que tiene el cráneo humano. Vemos nuevamente el macizo facial o viscerocráneo y en la parte posterior, ya hacia arriba y en la parte posterior, el neurocráneo o bóveda craneal. Esta yo creo que es mucho más esquemática, más clara, pues que la que utilizamos hace un instante. También es importante recalcar que muchos de los huesos del cráneo son pares, es decir, los encontramos a ambos lados del plano medio. Es un ejemplo de lo que estamos diciendo, el hueso malar, por ejemplo, o cigomático, de los cuales encontramos dos a ambos lados del plano medio, o el maxilar superior, encontramos dos representantes a ambos lados del plano medio. Pero muchos son impares, muchos son solamente o tienen un solo representante, como el maxilar superior o como el frontal eventualmente. Adicional a eso, hay muchos huesos del cráneo que no se ven en la parte superficial, en la parte externa de la estructura, sino que hay que literalmente abrir, cortar el cráneo y desarmarlo para poder ver lo que está en la profundidad. Hay un grupo de huesos inclusive que son muy pequeños y que, como acabo de decir, habría que desarmar literalmente el cráneo para poder verlos. Este es un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. Aquí se ve una representación esquemática de los distintos huesos del cráneo para ilustrar lo que estamos diciendo. Se ve la paridad en algunos huesos, el hecho de que sean pares, ¿sí? Se ve también el hecho de que algunos son impares, como la mandíbula, decíamos, o como el vómer, o otros que mencionaremos en su momento. Y lo que ilustrábamos hace un instante acerca de que muchos están en la profundidad. Hay huesos como este, por ejemplo, que corresponde al etmoides y al esfenoides, o corresponden a esos dos huesos, que solo se ven o se pueden apreciar, digámoslo, globalmente en todos sus aspectos cuando desarmamos el cráneo tal cual y como se ve en la imagen. Hay que decir, sin embargo, que nosotros vamos a centrar no tanto en la profundidad del cráneo, como dijimos ahora, por cuestiones pues prácticas, nos vamos a centrar más que todo en la parte superficial o en la parte externa, en el reconocimiento de los huesos, de la parte exterior y de la parte superficial del cráneo y de los reparos óseos que son fáciles de reconocer y que presentan alguna relevancia, sobre todo en el ámbito de la terapia corporal y de la terapia facial. Comencemos entonces con el reconocimiento de estos huesos. Acá tenemos una visión o una vista lateral izquierda del cráneo humano, en donde se reconocen los principales huesos o todos los huesos, la mayoría de los huesos que están en la superficie o que son fácilmente reconocibles en la superficie. Volveremos sobre esta imagen más adelante, pero por ahora vamos a utilizar un arreglo que es muy popular, un recurso que se usa mucho cuando estamos estudiando el cráneo, y es ver esquemáticamente lo mismo, pero distribuido por colores para poder discriminar mejor los huesos. ¿Qué es lo que se ve en esta imagen? Por colores o discriminados por colores aparecen los distintos huesos tanto de la bóveda craneal como del viscerocráneo o del macizo facial. Pues, lo primero que vamos a hacer entonces es reconocerlos de manera general y saber cómo se llama cada uno de estos huesos. Y más adelante, cuando ya hayamos hecho el deber de reconocerlos uno a uno, entraremos en el detalle de mencionar los principales reparos óseos que se relacionan con cada uno de ellos. Vamos a iniciar con la parte de la bóveda craneal y a grandes rasgos lo que vamos a decir entonces es que debe reconocerse primero que todo el hueso frontal, que es el que precisamente por el nombre hace referencia a la posición que tiene y a lo que forma, es el que forma la frente, principalmente en la cabeza. Este es un hueso impar que creo que es fácil de reconocer por la posición que tiene. Posteriormente a este hueso, vamos a reconocer el hueso parietal, o más bien los huesos parietales, porque realmente son dos. Aquí solamente vemos el del lado izquierdo, pero es un hueso par, es plano y par. Aquí logramos ver la gran extensión que tiene este hueso y de hecho es uno de los más grandes de toda la bóveda craneal. Como tal, forma, como su nombre lo indica, la mayor parte de la pared de la bóveda craneal, de ahí el nombre precisamente de parietal. Hacia atrás de este hueso, si seguimos un recorrido posterior, vamos a encontrar ya en el dorso de la cabeza, en la parte posterior de la cabeza, vamos a encontrar el hueso occipital,
que valga decirlo, aquí no se ve en toda la extensión o en toda su extensión, es mucho más grande, sobre todo hacia la parte de la base del cráneo, a la parte inferior. Ya veremos una imagen donde se pueda ver completo, pero por ahora nos interesa reconocer y sobre todo entender la posición que tiene. Es el hueso, de hecho, más posterior que tiene la bóveda craneal. Hacia adelante del occipital vemos este otro hueso, sigan el color, recuerden que deben guiarse por el color, que corresponde al hueso temporal o los huesos temporales más bien, porque es un hueso también par. Es decir, existe una contraparte o un hueso similar en la parte contralateral. Es el temporal o hueso simplemente temporal. Esos serían a grandes rasgos los más fáciles de reconocer, pero en la bóveda craneal existen también otros huesos que hay que mencionar porque son notorios. Por ejemplo, este que está aquí. Ese hueso que aparece en un color diferente de los otros hace parte de un hueso más grande que en anatomía se denomina o se llama hueso esfenoidal o esfenoides. Eso es una F. Es un hueso mucho más grande del cual solo en la parte lateral del cráneo alcanzo a ver esta pequeña porción que se ve inclusive aquí y acá en esta zona, que corresponde a un reparo en particular que se llama el ala mayor del esfenoides. Hago esta aclaración es porque el hueso, como acabo de decir, es mucho más grande, pero la mayor parte del hueso no lo voy a encontrar en la superficie del cráneo, sino que la voy a encontrar es por dentro, formando parte de la base del cráneo, de esta zona inferior de la bóveda craneal. Para poder verlo en extensión, habría literalmente que cortar el cráneo y mirar por dentro, que es precisamente lo que se observa en esta imagen. Acá estamos viendo un cráneo humano cortado por toda la bóveda craneal, transversalmente a lo largo de la bóveda craneal, visto desde arriba. Y el hueso al que estábamos haciendo referencia hace un instante, el esfenoides, pues correspondería a todo este hueso grande, muy grande, un hueso impar irregular que tiene esa característica forma como de mariposa y del cual pues hay muchos reparos óseos más aparte del que se ve por fuera, pero en la parte superficial del cráneo, por fuera como tal, es decir, si lo miramos como estábamos ahora mirándolo por la cara izquierda, solamente vamos a ver esta pequeña porción que está aquí, esta zona que corresponde, como dijimos, al ala mayor del esfenoide, pues precisamente por el hecho de que tiene esa forma de mariposa. Entonces el hueso es mucho más grande, sin duda alguna está hacia la base del cráneo, es el hueso que sostiene inclusive la glándula hipófisis en la parte profunda, aquí estaría en esta zona, en esta cavidad que es la silla turca, estaría la glándula pituitaria o hipófisis, pero como acabamos de decir, realmente no nos interesa mucho esto, nos interesa más la parte de afuera. Del esfenoides, entonces, en la parte superficial vamos a reconocer el ala mayor, que sería toda esta, que se ve siempre por la cara lateral del cráneo. Y para remarcarlo, pues volvamos a la imagen anterior. Y nuevamente entonces vemos otra vez el ala mayor del esfenoides, que ya habiendo explicado la posición que tiene, pues queda bien claro que pese a que el hueso es mucho más grande, pues una parte del hueso hace parte de la bóveda craneal, como lo acabamos de mencionar. Repasamos una última vez entonces: hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital, hueso temporal, todo este, incluyendo esta porción que se ve así, hacia la cara, hacia el macizo facial, y a la mayor del esfenoides, o si se quiere, hueso esfenoides. Esos serían a grandes rasgos los de la bóveda craneal, los que son visibles en la bóveda craneal como tal. Vamos a reconocer a continuación entonces los del macizo facial. Y para reconocerlos vamos a utilizar un arreglo similar al anterior en el cual utilizamos la misma proyección del cráneo, pero en una visión en colores, discriminando los huesos en colores. Hay que hacer la aclaración que aquí estamos utilizando una paleta de colores diferente a la imagen anterior, pero sin embargo es posible identificar los huesos que nos interesan en este momento. Antes de mencionarlos, miremos lo que, o mencionemos nuevamente lo que se ve en esta parte, en esta visión anterior. Por ejemplo, aquí se ve el frontal, que lo mencionábamos ahorita cuando estábamos hablando de los de la bóveda craneal, y se ve en parte de los huesos parietales, que dijimos que eran dos. Aquí se pueden ver discriminados en color. También se alcanzan a ver los huesos temporales hacia la parte baja lateral del cráneo, y se ve incluso parte del esfenoides, el que mencionábamos hace un instante, que será esto que se logra ver aquí separado en colores de los otros. Esto normalmente no se ve en la superficie del cráneo, pero ahorita, pues por lo menos no cuando están las estructuras puestas anatómicamente en las relaciones correctas, pero aquí sí se alcanza a ver, aunque tiene un color diferente al anterior. Este sería todavía el hueso esfenoides. Pero
digamos lo que pues, a grandes rasgos, o digamos que a grandes rasgos los que se logran repasar o reconocer de la parte anterior o de la imagen lateral que estábamos utilizando hace un instante, pues son estos que acabamos de mencionar. Ahora centrémonos en los del macizo facial o en los de la cara. Inicialmente vamos a llamar la atención sobre estos dos pequeños huesos que están aquí en la zona superior de la nariz y que forman de hecho la parte dura del dorso nasal. Estos dos pequeños huesos pares que están ahí, que son planos, son dos pequeñas láminas muy delgadas de hecho, son los huesos nasales, izquierdo y derecho, o simplemente huesos propios de la nariz. Ahí se alcanza pues obviamente a ver la zona donde está el plano medio. Huesos nasales o huesos propios de la nariz. Adicional a eso, vamos a reconocer este pequeño hueso. Ahorita en una imagen lateral de pronto lo vamos a ver un poquitico más grande, que corresponde al hueso lacrimal. Esta pequeña porción que está aquí y este que está acá, ahí se ve pues muy claramente discriminado en color. También es bien notorio en esta imagen este hueso, que es un hueso par también, a pesar de que parezca una sola estructura ahí, que corresponde al maxilar superior. Es el que forma, de hecho, la mayor parte del tercio medio o del tercio intermedio del rostro humano, del macizo facial. Es todo este, como tal, que se distingue fácilmente por dos razones. Pues primero, porque delimita el agujero donde está la nariz, y segundo, porque es el que carga, sostiene los dientes superiores, la arcada dentaria superior. Todos los dientes de arriba están incrustados en la parte inferior de este hueso. Ya vamos a ver exactamente el nombre del reparo donde están. Por ahora simplemente digamos que este es el maxilar superior, ¿sí? Y que, como lo acabo de decir, es fácil de reconocer. También vamos a reconocer en esta imagen la mandíbula, que es muy notoria, es un hueso impar, irregular, que como dijimos ahorita es el único hueso móvil que tiene el cráneo y que pues se reconoce muy claramente pues por el hecho de la posición, de que es casi que inconfundible, y por el hecho de que sostiene precisamente los dientes inferiores, la arcada dentaria inferior. Este hueso se denomina normalmente maxilar inferior también, o más conocido con el nombre de mandíbula, que es como normalmente la mayoría de las personas lo conocen o lo llaman. Adicional a eso, vamos a reparar en este hueso que está aquí, que va a formar la mayor parte de los pómulos o de la zona lateral de estas prominencias laterales que se ven en el rostro y que van a corresponder al hueso cigomático, también conocido como hueso malar. Ahí queda muy claro, o es bastante obvio, que es un hueso irregular y un hueso par. Existen pues obviamente dos, uno a ambos lados del plano medio. Adicional a esto, y aunque no es la mejor imagen para apreciarlo, pero se alcanza a ver una parte, vamos a ver esta zona que está aquí, esta pequeña lámina vertical que está aquí junto con estas dos proyecciones que hacen parte de un hueso que también está profundo en el cráneo, está por dentro de todas estas estructuras y que solamente nos deja ver un atisbo en la parte superficial. Esto hace parte, por lo menos esta parte inicial, de un hueso que se denomina etmoides, que está muy relacionado con esa parte media del macizo facial. En una imagen posterior donde esté el cráneo desarmado lo podremos ver con más detalle. Esto que se ve aquí por lo menos es parte del hueso etmoides, no completo, pasa lo mismo que con el esfenoides, ¿no? No se ve completo, pero se ve pues una parte del hueso, tanto estos que están aquí, estas alas, que son los cornetes, como esto que hace parte del tabique. Ahora le pondremos nombre, más adelantico le pondremos nombre a esto. Por ahora sepamos que hace parte del hueso etmoides. Y se ve esta zona inferior que aquí no queda muy bien discriminada, sería esta, que es otro pequeño hueso que está más ubicado hacia la parte posterior, que se denomina vómer. Es el otro que se ve pues como fácilmente o claramente en esta zona anterior. Entonces, repasando nuevamente de los huesos del macizo facial, que son fáciles de reconocer en el exterior, van a estar primero que todos los nasales o propios de la nariz, el maxilar superior, el lacrimal a ambos lados, es hueso par, obviamente, el maxilar inferior o la mandíbula, los malares o huesos cigomáticos y, como dijimos, parte del etmoides y el vómer, que aquí de pronto no quedó discriminado en colores, pero es la parte inferior de esta lámina que está aquí, que es el tabique o que hace parte del tabique de la nariz o septo nasal. Esos serían, pues, a grandes rasgos los huesos o los nombres de los huesos, así macroscópicamente a lo grande,
¿sí? De los huesos que están en la zona anterior y en el macizo facial. Vamos a utilizar una imagen también en colores del mismo cráneo, pero en una proyección lateral para reconocer los mismos y para familiarizarnos un poco más con la forma en que se ven desde la zona o desde la vista lateral. Sería esta imagen, básicamente, y aparecen discriminados entonces los del macizo. Reconozcámoslos nuevamente. Vemos los huesos nasales o propios de la nariz, vemos el maxilar superior, que sería todo este, el que sostiene los dientes superiores, como dijimos. Vemos el lacrimal, que aquí no nos quedó discriminado en un color independiente, pero se puede ver la posición del hueso. Vemos el cigomático o hueso malar, aquí sí quedó en un color diferente. Y vemos nuevamente el maxilar inferior, ¿sí? O la mandíbula, que lo reconocemos por la forma, como dijimos, y por característicamente el hecho de que sostiene los dientes inferiores. Esos serían, pues, a grandes rasgos, los huesos del macizo facial. Aquí en esta proyección no es posible ver el etmoides y el vómer. Para eso necesitamos verlo o de frente o por la zona posterior, como veremos en algunas imágenes más adelante. Adicional a las proyecciones o a las vistas que acabamos de apreciar con respecto a las imágenes del cráneo que estábamos viendo, me parece importante mostrar esta imagen en la cual se está viendo la parte inferior del cráneo. No, la imagen es fácil de entender, pero no sé hasta qué punto sea claro la forma en que se está percibiendo. Aquí se está viendo el cráneo desde la parte inferior, desde abajo, habiendo retirado el maxilar inferior o la mandíbula. No hay mandíbula en este caso. Es decir, lo que estamos viendo aquí básicamente es la parte de adentro de la boca, la parte inferior del cráneo. Y aquí se alcanzan a ver algunas cosas también o algunos huesos que ahorita mencionamos que eran mucho más grandes que lo que se veía en la superficie. Por ejemplo, el hueso occipital. Recordarán que ahora mencionamos que era un hueso que estaba hacia la parte posterior del cráneo, pero dijimos que era un hueso mucho más grande. Él no solamente estaba en la parte de atrás, sino que prácticamente se extiende por toda la parte inferior del cráneo, ¿sí? Y correspondería a toda esta zona que estoy marcando, estoy señalando con el puntero. Los otros huesos pues son fáciles de reconocer también. Aquí está el temporal, por ejemplo. Este sería parte del temporal. Este es el hueso cigomático, el de los pómulos, como mencionamos ahora. Y este, que está relacionado por el color, guíense siempre por el color, con los dientes superiores, sería el maxilar superior. Pongo esta imagen o esta proyección es para llamar la atención sobre dos huesos que no hemos mencionado hasta ahora, que son los que aparecen aquí en colores diferentes. Este que está aquí, que es un hueso también irregular y par, que es el palatino, este que acabo de señalar con la flecha, los huesos palatinos hacen parte del paladar, aunque el paladar no es solamente el palatino, sino también el maxilar superior. Y este que está aquí, que es el vómer, que mencionamos ahorita que se veía desde adelante, pero aquí lo estamos viendo por la parte inferior y posterior del cráneo. Esos serían pues los que nos faltan o los que nos faltarían para terminar como el recuento de los nombres de los huesos del cráneo. Obviamente esta imagen no se ve en la superficie cuando está el cráneo con todas sus relaciones anatómicas, pues esto queda cubierto completamente, pero como estamos haciendo el recuento, el listado de los huesos, de los nombres de los huesos del cráneo, pues los mencionamos nuevamente y más adelante mencionaremos qué reparos óseos son importantes o es importante tener en cuenta en estos huesos en particular. Esta es una visión, como acabo de decir, inferior del cráneo. Como se puede ver en esta imagen. Aquí tenemos el aspecto que tiene esquemático, obviamente, pues es un dibujo, el aspecto que tiene el cráneo de un neonato, en este caso, pues de un recién nacido. Se pueden reconocer los huesos que mencionamos hace unos instantes cuando estábamos nombrando los huesos del cráneo, pero lo que llama la atención sin duda alguna es la unión que existe entre dichos huesos. Esto es lo que estábamos mencionando, o sea, en los humanos normalmente los huesos del cráneo no pueden nacer siendo una sola estructura, un solo hueso, por así decirlo, porque pues obviamente el cerebro, el encéfalo no podría crecer hasta el tamaño que debería alcanzar en una persona adulta. Eso es lo que le da ese aspecto tan característico al cráneo de los neonatos o de los bebés. Se siguen reconociendo los huesos, como dijimos ahorita, y se reconocen, de hecho, las suturas principales, pero llamo la atención sobre el hecho de que son suturas o son uniones muy amplias que simplemente en la medida en que la cabeza va creciendo, pues van conformándose como normalmente o van adquiriendo el aspecto más bien que normalmente tienen en el cráneo de un adulto, que es el de la costura o la sutura que mencionábamos ahora. La idea es que todas estas suturas que están uniendo los huesos del cráneo pues tienen nombre.
Pero más allá de ponernos a listarlas una por una y mencionar qué huesos une, llamo la atención sobre las principales. Por ejemplo, en esta imagen, en donde estamos viendo el cráneo desde la parte superior. Aquí queda en el dibujito aquí arriba, queda muy claro desde dónde se está viendo. Esta es la zona anterior, ¿sí? Aquí estaría, este es el hueso frontal, de hecho, aquí estaría la nariz, para ejemplificar lo que estoy diciendo, y este es el hueso occipital o la parte posterior. Estas, de hecho, que se están viendo en esta imagen son las suturas o son algunas de las suturas principales que se pueden reconocer en el cráneo humano. Por ejemplo, esta que va de lado a lado y que une los huesos o el hueso frontal con los dos parietales, se conoce normalmente con el nombre de sutura coronal o también se llama sutura frontal, pues precisamente porque sigue la dirección o el plano de corte de frontal que alguna vez definimos o explicamos. Esta otra sutura que corre longitudinalmente hacia atrás por todo el plano medio se conoce normalmente con el nombre de sutura sagital y es también importante y bastante notoria. Y esta que está hacia atrás, que une los huesos parietales con el hueso occipital, se conoce con el nombre de sutura lambdoidea, pues que aquí de pronto no es tan notorio, pero cuando se mira desde atrás el cráneo, pues da un aspecto como el de la letra griega lambda, que es en forma de triángulo. Eso se puede apreciar en este esquema que voy a mostrar a continuación. Aquí se pueden ver, o se puede ver más bien una proyección posterior o una vista posterior del cráneo, en donde apreciamos nuevamente los dos huesos parietales aquí, el hueso occipital y la sutura lambdoidea que decíamos que tenía esa forma como de triángulo. No es un triángulo perfecto, pero tiene una forma parecida. ¿Sí? La idea también es que se ve la sutura sagital y la frontal, pues obviamente sí queda completamente oculta porque estaría hacia adelante. Como dijimos, todas estas suturas tienen nombre y eventualmente uno podría nomenclarlas todas, pero llamamos la atención sobre las principales, estas que acabamos de mencionar, la frontal, la sagital, la lambdoidea y de pronto la escamosa que une el temporal con el parietal, como en esta imagen que viene. Correspondería a la unión del temporal con el parietal, es esta línea que se marca por la cara lateral del cráneo, es esta, correspondería a la sutura escamosa. Ya vamos a ver exactamente de dónde deriva ese nombre de sutura escamosa. También quisiera llamar la atención sobre ciertas zonas anatómicas que se pueden apreciar en el cráneo humano, pero que se ven en, ¿cómo decirlo?, en una visión de conjunto. Es decir, una vez uno tiene todos los huesos articulados opuestos como normalmente deben estar, no separando cada hueso o haciendo parte de cada hueso. Llamo la atención, por ejemplo, sobre esta depresión lateral que se marca aquí, en la zona digámoslo, lateral baja del cráneo y que pues claramente se marca como una depresión, es como si el cráneo estuviera hundido en esa zona lateral. Aquí de pronto en esta proyección que no es completamente anterior se puede ver también aquí y en esta sin duda alguna se puede ver como en esta se puede ver la depresión que marcamos o que se llamamos. Normalmente esa depresión en el cráneo se llama fosa temporal. Pues precisamente porque está relacionada principalmente con el hueso temporal, aunque como es bastante claro en la imagen, no incluye solamente el hueso temporal. De hecho, viene desde esta línea superior que se marca aquí, o estas dos líneas más bien que se marcan aquí, que se conocen con el nombre de líneas temporales, más relacionado sobre todo por el músculo que está ahí, que es el músculo temporal, el que está cubriendo toda esta zona, pero que le da el nombre, digámoslo así, a la fosa también. Esta sería entonces la fosa temporal del cráneo, que va desde estas dos líneas temporales y este borde de la órbita del orificio del ojo hacia la parte inferior. Es esta depresión que se marca aquí, importante tenerla en cuenta por la ubicación precisamente del músculo temporal. También llamó la atención sobre esta cavidad, por ejemplo, que es bastante notoria, que es donde van los globos oculares, que se conocen normalmente con el nombre de cavidad orbitaria u orificio orbitario. Es precisamente, como decimos, como acabamos de decir, la zona donde está incluido o que está albergando los globos oculares o los ojos, pues si lo queremos decir de esa manera también. Llamo la atención nuevamente sobre este orificio que está aquí en la cara anterior, que se forma realmente es por la, así como la órbita, se forma por la conjunción de varios huesos, como se marca aquí, los dos maxilares superiores, los nasales por arriba, y se denomina normalmente o se llama orificio nasal o también se le llama orificio piriforme, que pues claramente o muy obviamente está relacionado con la nariz. Y de pronto, aunque ya sí este sí es específico de un hueso, del temporal, pues llamamos la atención sobre este orificio que está aquí, que es donde estaría, de hecho, sería como la entrada al oído
medio y al oído profundo, al oído interno, y que se conoce con el nombre de orificio auditivo externo, o también se le llama meato auditivo. Él estaría, para efectos pues, prácticos y de reconocimiento, sería el orificio que todos podemos apreciar en donde está la oreja, por donde entra el sonido directamente a la caja timpánica o a entrar en contacto con el tímpano y la caja timpánica. Esas son como estructuras grandes que, como acabo de mencionar, se ven en la superficie del cráneo y que se forman, de pronto con excepción hecha del meato auditivo, por la conjunción de distintas estructuras o por la conjunción de varios huesos. Si yo desarmo el cráneo o analizo cada hueso por separado, pues ya no podría como delimitar bien cada una de estas 3 o 4 estructuras que acabo de mencionar. La fosa temporal, el orificio orbitario, el orificio piriforme o orificio nasal, que es la entrada propiamente a las cavidades nasales, y aunque se me escapa un poquitico de lo que estoy mencionando ahorita, el meato auditivo o el orificio auditivo externo. Vamos a centrarnos a continuación en el reconocimiento de los principales reparos óseos o accidentes topográficos principales que se pueden apreciar en la superficie del cráneo, siempre teniendo en mente que el objetivo es sentar bases para poder entender sobre todo la relación de estructuras musculares y tejidos blandos que se verán en el tema de músculos de la cabeza propiamente. Vamos a sentarnos, vamos a empezar de hecho con estas proyecciones que tenemos aquí para reconocer, como acabo de decir, los reparos óseos más notorios o más grandes. Comencemos con esta proyección y les voy a llamar la atención sobre el hueso frontal, que ya por lo que dijimos ahora o por la revisión que hicimos es fácil de reconocer, el que forma la frente. Y vamos a reconocer entonces tres o cuatro estructuras. La primera de ellas es esta porción que se ve acá, esta porción anterior del frontal, digámoslo así, esta porción grandota que sube y forma la frente y parte de la bóveda craneal. Y en ella estas dos prominencias o estas dos pequeñas elevaciones que se logran ver aquí. En algunas personas es mucho más notorio que en otras, pero creo que en este cráneo, en esta imagen en particular, se pueden apreciar. Se puede apreciar una pequeña elevación aquí en esta zona, un sombreado que da la idea de que hay una prominencia o un pequeño morro, aquí también se puede apreciar, que reciben el nombre normalmente de eminencias frontales o de protuberancias frontales. Como acabo de decir, es mucho más notorio en algunas personas que en otras, pero en general todos los tenemos. En los bebés, por ejemplo, en los cráneos de los bebés es bastante notorio y recibirán siempre ese nombre. Prominencias o eminencias más bien o protuberancias frontales o del hueso frontal. Usualmente son dos o una, dependiendo de la forma del cráneo, pues característica que tenga una persona. Estaría hablando yo de ese abultamiento que se marca aquí. Adicional a eso, vamos hacia la parte de abajo del frontal, en donde encima de la órbita se puede apreciar este engrosamiento que se marca aquí. Este engrosamiento que ahí se logra evidenciar por la sombra, por el cambio de sombra que tiene, aquí también es posible verlo. Y acá incluso también es posible apreciarlo, aunque sin duda alguna es mucho más notorio en estas imágenes anteriores. Esas dos zonas donde usualmente estarían puestas las cejas en una persona reciben el nombre de arcos superciliares del frontal, superciliares. Es un punto de referencia importante para tener en cuenta por músculos y estructuras que también están ubicadas o están insertadas ahí. Correspondería a estos dos engrosamientos que acabo de señalar. De igual manera, entre los dos arcos superciliares del hueso frontal es llamativa esta prominencia que se ve hacia el plano medio. Aquí también es posible verla y aquí sin duda alguna en este perfil, en esta proyección lateral se logra ver la elevación. Esa elevación, esa prominencia se conoce normalmente con el nombre de glabela del hueso frontal o glabela del frontal. Correspondería nuevamente a esta elevación, a esta prominencia que se marca en todo el plano medio entre los dos arcos superciliares. Adicional a eso, vamos a llamar la atención sobre estos dos orificios que aparecen sobre el borde superior de la órbita y que a veces se marcan como orificios, tal cual como se ve aquí, o a veces como más comúnmente como se marca aquí, como una especie de muesca o hendidura, razón por la cual normalmente se van a llamar escotaduras supraorbitarias. El término escotadura, si recuerdan, por ejemplo, el esternón, hace referencia precisamente a una muesca, ¿no? A una hendidura. Y la idea es que el nombre de supraorbitario, o el apellido más bien de supraorbitario, pues hace referencia a la posición que tiene. Está superior
a la órbita, o lo que es lo mismo decir, en el borde superior de la órbita. Esta sería entonces la escotadura supraorbitaria. En los huesos nasales, pues no hay realmente accidentes o reparos que reconocer, excepto el hueso mismo, la estructura como tal, y vamos más bien a los maxilares superiores o a los dos maxilares superiores, donde sí hay algunas cosas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, estos orificios que se hallan o que normalmente están por debajo de la órbita, pues como se podrán imaginar, recibirán el nombre de orificios, o lo que es lo mismo decir, foramen más bien, infraorbitario. Nuevamente, poniéndole lógica, pues por la posición que tienen. En un momento determinado habíamos mencionado el término, o habíamos hecho claridad acerca de que el término foramen más bien significaba agujero. Estos dos entonces van a ser los forámenes, o lo que es lo mismo decir, los orificios o agujeros infraorbitarios, precisamente, otra vez, por la posición que tienen en la parte inferior de la órbita. Pertenecen, como se puede evidenciar muy claramente aquí, al hueso maxilar superior. De igual manera, quisiera llamar la atención en el mismo maxilar superior sobre el hecho de que hay una zona en el hueso que se ve deprimida, como acá. Se marca una depresión o un hundimiento, que es normal. Aquí se puede apreciar también en esta perspectiva, este hundimiento, esta zona que se hunde del hueso maxilar superior, que recibe el nombre normalmente de fosa canina del maxilar superior. Es importante tenerla presente porque ahí se van a ubicar algunas estructuras o particularmente un músculo que estudiaremos más adelante. Aquí también se logra ver la depresión, la fosa canina, y acá sin duda alguna también se logra ver la depresión que tiene el maxilar superior en esa parte, fosa canina del maxilar. También vale la pena llamar sobre el maxilar superior, nuevamente, el hecho de que hacia abajo, hacia la parte inferior, él tiene este borde o esta prominencia en donde van incrustados precisamente los dientes. En términos generales, toda esta zona que está aquí, esta proyección, esta saliente, esa aleta que tiene el maxilar superior, se denomina normalmente apófisis alveolar del maxilar superior. Apófisis o proceso alveolar del maxilar superior. Correspondería a todo esto, a toda esta saliente, a toda esta aleta que se marca aquí en la parte inferior. Y en esa apófisis alveolar mencionaremos el hecho de que están precisamente los orificios donde van a estar incrustadas las raíces de los dientes. Las raíces de cada una de las piezas dentarias son bastante profundas y están incrustadas profundo en esa apófisis alveolar. Cada una tiene su respectivo orificio y a esos orificios donde van incrustados los dientes, caso o cosa que pasaría también en el maxilar inferior, a esos orificios se les conoce normalmente con el nombre de alvéolos dentales o alvéolos dentarios. Como digo, sería cada uno de los orificios del maxilar o de los maxilares más bien, donde están incrustadas las raíces de los dientes. En la zona central del macizo facial, donde está el orificio piriforme, vamos a reconocer también algunos puntos que se marcan o que se reconocen, que son fáciles de reconocer, aunque no se vean en la superficie cuando están los otros órganos puestos o los otros tejidos puestos. Llamo la atención sobre el tabique, inicialmente, sobre el tabique nasal o septo nasal, que en esta imagen no se ve muy bien, pero en esta que voy a mostrar a continuación se marca con un poquitico más de detalle, como una especie de acercamiento hacia el orificio nasal. Aquí se puede ver muy claramente el tabique o la estructura que nosotros denominamos anatómicamente tabique o septo de la nariz o septo nasal. Es una división realmente entre las dos fosas nasales o entre las dos cavidades nasales que están a los lados. Este tabique nasal o este septo nasal, como ya mencionamos hace unos instantes cuando estábamos haciendo el reconocimiento de los huesos, está formado por dos estructuras principales que son, primero que todo, el hueso etmoidal o etmoides, que si recuerdan lo que mencionamos, pues es un hueso que está en la profundidad del cráneo. Aquí se marca como una sombra, digámoslo así, metido entre las dos órbitas, pero realmente en la superficie no se ve. Es un hueso que tendría más o menos este aspecto que tiene la imagen o que muestra la imagen aquí, el hueso etmoidal o hueso etmoides. Es un hueso que, si bien es mucho más complejo que lo que estamos mostrando aquí, pues tiene accidentes y reparos de los cuales este que está acá, que se conoce con el nombre de
lámina perpendicular del etmoides es el que forma la primera parte del tabique nasal, de esta estructura que estoy señalando aquí. Llega más o menos hasta este punto, hasta este puntico donde estoy señalando, hasta donde está la flecha más o menos. De aquí para abajo, el tabique nasal o el septo nasal está constituido por otro hueso que ya mencionamos ahorita, que es el vómer, que se ve mucho más hacia la parte de atrás. Si viéramos un detalle de esta zona nuevamente y del tabique nasal ampliado en un corte lateral, lo que veríamos sería más o menos lo siguiente, aunque de manera esquemática. Aquí se ve una imagen o un corte por todo el plano medio en la cavidad nasal para apreciar con cierto grado de detalle los huesos que forman el tabique nasal. Aquí en este ladito de acá se puede apreciar dónde o cómo se hizo el corte. Al hacer el corte, entonces apreciamos nuevamente el etmoides. Esta sería la lámina perpendicular del etmoides o la placa perpendicular del etmoides, esta misma que se ve en la mitad, y el hueso vómer hacia la parte de atrás en otro color distinto. Y pues los dos forman realmente la parte ósea del tabique. Desde el frente normalmente se ve como una sola estructura, pero como acabamos de hacer claridad, está hecha de dos partes o dos porciones óseas importantes que son diferentes. Hacia adelante, ya completando, digámoslo, el cuadro, estaría el cartílago. Hay que llamar la atención sobre el hecho de que la nariz pues es principalmente o tiene una porción muy grande de cartílago que es tejido blando que usualmente se pierde cuando los tejidos blandos se descomponen en el cráneo y por eso el esqueleto o el cráneo normalmente se ve como si no tuviera precisamente nariz, se ve el orificio ahí, pero deben recordar que esto está completado, digámoslo así, por el cartílago, que es lo que le va a dar la forma pues característica a la nariz. Ese sería el resto del tabique como tal. Aquí se logran ver los huesos propios de la nariz, el hueso frontal, y hacia adentro de la nariz, pues el tabique óseo y el tabique cartilaginoso. Nuevamente repetimos que el tabique óseo va a estar hecho por el etmoides y por el vómer. Y antes de dejar el maxilar superior y lo que se relaciona con el orificio nasal ya en paz, llamemos la atención sobre esta pequeña prominencia que se marca en la parte anterior del maxilar superior, aquí en esta zonita que de pronto es difícil verlo en las proyecciones anteriores. Esta saliente, que se puede palpar de hecho en la parte inferior de la nariz, se conoce normalmente con el nombre de espina nasal o espícula nasal anterior. Yo creo que el término más conocido es el de espina nasal anterior y es este pequeño piquito o esta pequeña crestica que se marca en la parte inferior del orificio piriforme. Nos centramos ahora en el maxilar inferior o en la mandíbula para reconocer los principales reparos y las principales partes de este hueso tan importante dentro del cráneo. Primero que todo, vamos a decir que en la mandíbula las porciones que se van a reconocer fácilmente, o más bien que hay que reconocer dos partes inicialmente sobre las que van a estar el resto de los reparos, que van a ser esta. Primero, esta zona inferior que tiene la mandíbula, donde incluiríamos o donde estarían también incluidos los dientes, la arcada dentaria inferior, a la que vamos a denominar normalmente cuerpo mandibular. En todas estas tres proyecciones, el cuerpo mandibular pues correspondería a esta porción horizontal gruesa que tiene la mandíbula y que converge pues obviamente en la parte anterior. Este sería entonces el cuerpo de la mandíbula. De igual manera, además del cuerpo en la mandíbula, es muy importante reconocer esta proyección que sube, que sale del cuerpo hacia la parte posterior y que asciende a meterse por allá, a relacionarse con la fosa temporal e infratemporal. Esta zona o esta proyección, este brazo que sube en la mandíbula, va a ser la rama ascendente de la mandíbula o mejor aún, la rama mandibular. Es claro que la mandíbula tiene entonces dos ramas, ¿no? Una derecha y una izquierda, pero en los dos casos, pues, o en los dos puntos recibe exactamente el mismo nombre. Repasamos nuevamente, cuerpo mandibular, esta zona inferior, y rama de la mandíbula o ramas ascendentes de la mandíbula. En la parte inferior, en el cuerpo, es notorio esta proyección anterior, esta prominencia anterior que se marca en la convergencia de las dos zonas del cuerpo. Este es el mentón o la protuberancia mentoniana, si se quiere llamar, o más bien mentón, que es el término pues, como más conocido. Sería toda esta proyección que está aquí hacia la zona anterior. De igual manera, en la mandíbula, hacia la parte superior del cuerpo, vamos a reconocer los respectivos alvéolos dentales
puesto que también sostiene, los dientes van a ser los mismos orificios que mencionamos o que explicamos cuando hablamos del maxilar superior, pero que van a pertenecer en este caso pues al maxilar inferior o a la mandíbula como tal. Llama también la atención estos dos orificios que reciben por la cercanía al mentón el nombre de orificios mentonianos o forámenes mentonianos de la mandíbula. Y en esta imagen particularmente y en esta, es notorio que en el punto en donde el cuerpo, digámoslo, se proyecta hacia arriba para formar la rama, se forma esta esquina. Esta esquina, que tiene cierto grado de engrosamiento, que aquí se alcanza a insinuar un poco, se conoce normalmente en anatomía con el nombre de ángulo de la mandíbula o ángulo mandibular. Estamos hablando de la esquina, literalmente, o del ángulo, como su mismo nombre lo indica, en el cual el cuerpo simplemente se proyecta hacia arriba en forma de rama de la mandíbula. Nuevamente, ángulo mandibular o ángulo de la mandíbula. Sobre la rama mandibular vamos a reconocer también unas partes importantes en esta zona que estoy señalando aquí, pero para verlas vamos a separar la mandíbula del resto del cráneo para verla sola, de manera que podamos reconocer lo que se marca ahí. Aquí tenemos una mandíbula separada del cráneo y vamos a centrarnos a reconocer las partes que están arriba, que quedan normalmente ocultas por el resto del cráneo en la rama. Como tal, aquí pues vemos la rama mandibular, esta porción ascendente, el ángulo, como mencionamos ahorita, y vemos la forma en que termina, la estructura. Ella termina de una manera bifurcada, con dos proyecciones, una anterior y una posterior. La proyección anterior, esta misma que está aquí, que tiene forma de diente o de colmillo, si se permite la comparación, recibe el nombre de proceso o apófisis coronoides de la mandíbula. Recuerden que el término proceso o apófisis para efectos prácticos, recuerden las vértebras cuando los estudiábamos, son similares, es un término que hace referencia a una saliente. En este caso es esta con forma triangular, proceso coronoides o apófisis coronoides de la mandíbula. Y la proyección que está hacia atrás, que tiene una forma redondeada, que es de hecho la que se une al hueso temporal para hacer la articulación temporomandibular, a esta proyección la llamamos cóndilo de la mandíbula o cóndilo articular de la mandíbula también se le puede decir. Es, como acabo de mencionar, la proyección o la superficie que hace la articulación o que se une al hueso temporal. Nuevamente, esta sería la apófisis coronoides de la mandíbula y el de atrás, la porción o la terminación posterior redondeada, sería el cóndilo articular de la mandíbula o el cóndilo mandibular. Entre los dos queda delimitada una hendidura, esta que estoy marcando con el puntero, que va a recibir el nombre, como se podrán imaginar, de escotadura o hendidura mandibular. Escotadura mandibular, pues precisamente porque ya explicamos que una escotadura pues es una depresión o una muesca, pero aquí pues es muy claro por qué se llama escotadura mandibular también. Nuevamente, pues coronoides, cóndilo mandibular y la escotadura mandibular en la mitad de los dos. Aquí se logran ver las otras partes de la mandíbula. Recuerden que nos centramos sobre todo en la parte exterior donde se van a insertar los músculos que necesitamos reconocer más adelante. Y vamos a centrarnos a continuación en el reconocimiento de algunos reparos óseos que se aprecian mejor en las proyecciones laterales o en la cara lateral del cráneo. Ya reconocimos algunos de los que están en la cara anterior, en la parte anterior, serían los mismos. O sea, aquí en esta proyección pues es posible también reconocer lo mismo, los huesos nasales, la glabela, la fosa canina, etcétera. Pero quiero centrarme literalmente es en lo que se aprecia solo en proyecciones laterales y algo de pronto que se alcanza a ver por acá, pero que vamos a verlo en una proyección inferior. Por ejemplo, en esta proyección lateral, una de las cosas sobre las que quiero llamar la atención, que de pronto se me pasó ahora cuando hablamos de estructuras que se veían en el conjunto del cráneo, es esta saliente que se forma siempre hacia la parte inferior de la fosa temporal. Recordarán que la fosa temporal es esta depresión que se marca en la cara lateral del cráneo, ¿sí? La idea es que en la parte baja de esa fosa temporal yo voy a encontrar una especie de saliente, una especie de puente que une dos huesos. Primero el hueso temporal,
una de las porciones del hueso temporal, que sería este que está aquí y esta proyección que está acá. Y dos, el hueso cigomático o malar, que recordarán que es el hueso que forma el pómulo. Aquí podemos ver en esta imagen la misma saliente, recordando que es una proyección pues, que debe ser tridimensionalmente porque a veces se pierde cuando se ve un esquema solo o un dibujo solo sin la perspectiva tridimensional. Esta saliente o esta proyección se conoce con el nombre de arco cigomático. Y como acabo de mencionar, está formada por la conjunción o por la reunión del hueso temporal y del hueso malar o cigomático. Podemos apreciar una vista inferior del cráneo, ya lo habíamos utilizado anteriormente, y se puede ver el arco cigomático precisamente aquí en esta zona. Es una, como decíamos, es un puente que se forma entre el hueso cigomático aquí, en este color, y el hueso temporal, que sería toda esta porción que se marca en la parte inferior y en la parte lateral. Este es el arco cigomático. Ese es un punto de referencia muy importante para reconocer estructuras musculares y para reconocer y para tocar en la cara también, porque sin duda alguna se puede palpar en la superficie. Si una persona se toca el pómulo y se va recorriendo el rostro hacia atrás, pues es posible o puede tocar tranquilamente todo el recorrido completo del arco cigomático del cráneo. De igual manera, en esta proyección lateral del cráneo podemos reconocer otros puntos, otros reparos que son importantes, por lo menos dentro de la anatomía macroscópica de la superficie del cráneo. Por ejemplo, en el hueso temporal, que recordarán que es este que estamos viendo aquí, este que ya habíamos demarcado inicialmente con los colores, se va a reconocer esta porción del temporal que es plana, parece literalmente una pequeña escama que se conoce normalmente con el nombre de porción escamosa del hueso temporal. Estoy hablando de esta parte plana que tiene el hueso porque realmente el hueso no es completamente plano, él tiene una porción plana y una parte irregular que estaría aquí en la parte inferior, pero por lo menos la porción plana que está metida dentro de la fosa temporal se conoce con el nombre de escama del temporal, o lo que es lo mismo decir, porción escamosa del hueso temporal. En el mismo hueso temporal es muy importante reconocer este punto o esta prominencia que se marca hacia la parte baja, hacia la parte inferior posterior. Esto en anatomía de superficie pues estaría realmente detrás del pabellón auricular o detrás de la oreja. Inclusive en la superficie del cuerpo humano es posible tocar esta misma prominencia ósea detrás de la oreja. Es un punto de referencia muy importante para distintas uniones musculares y para anatomías de grupos ganglionares que se conoce con el nombre de apófisis mastoidea o apófisis mastoides del temporal. Es una prominencia gruesa con forma precisamente de mama. De ahí deriva precisamente el nombre que tiene de mastoides o como una mama, digámoslo así. Como acabo de decir, es una prominencia fácil de ubicar en la superficie del cráneo, no es sino tocar detrás del pabellón auricular, y es importante tenerla en cuenta porque es un punto de referencia que se usa muy frecuentemente para distintas cosas. Apófisis mastoidea o apófisis mastoides del temporal. De igual manera, en el hueso temporal es muy importante esta pequeña prominencia, este proceso que está aquí, que tiene forma de aguja. Y esa es la razón por la que recibe el nombre de apófisis estiloides o proceso estiloides del temporal, derivando este nombre del hecho de que parece precisamente un estilete o una aguja, por así decirlo. Es también un punto de inserción importante para un músculo de aquellos que se relacionan con el hueso hioides o que están relacionados con el cuello. Apófisis o proceso estiloides del temporal. Ya habíamos mencionado el meato auditivo o el orificio auditivo externo. El término es más correcto de pronto hablar de meato auditivo, que habíamos dicho que era el punto donde se ingresaba al oído, donde el sonido entraba directamente al oído medio, al oído interno como tal. Este creo que no representa pues mayores dificultades para reconocerlo como tal. En esta misma proyección, además de la fosa temporal, vale la pena mencionar otra vez el hueso occipital y mencionar esta prominencia que se marca hacia la parte posterior del hueso occipital, perdón, que se conoce con el nombre de protuberancia occipital. Yo voy a cambiar de imagen porque para los reparos óseos que se relacionan con el hueso occipital, sí es mejor, pienso, verlo directamente en una proyección posterior o más bien también en una proyección inferior.
Y aquí tenemos precisamente una proyección posterior, es decir, un cráneo visto desde la parte de atrás. Nuevamente resaltamos el hueso occipital del cráneo, el que está hacia la parte posterior, y volvemos a señalar el que habíamos mencionado hace unos instantes con respecto a la protuberancia occipital, que sería esto, que está acá. Es realmente una prominencia que se marca hacia la parte posterior y digámoslo es uno de esos puntos que es muy notorio en la parte de atrás del cráneo porque de ahí para arriba en toda esta prominencia que está aquí pues es precisamente donde uno recuesta la cabeza cuando está yaciendo en decúbito supino. Realmente la cabeza se descarga sobre esta prominencia que está aquí. Se llama protuberancia occipital externa o simplemente protuberancia occipital. En este hueso occipital me parece muy importante llamar la atención sobre estas sombras que se marcan aquí, que se conocen con el nombre de líneas nucales o líneas occipitales también. Aquí en este texto en particular aparecen con el nombre de líneas nucales o líneas de la nuca, es válido, pero también se pueden llamar líneas del occipital. Son estos grupos de líneas, una de las cuales serán las líneas nucales o occipitales superiores por la posición que tienen y obviamente estas que están abajo serán las líneas nucales inferiores. Puntos de referencia muy importantes para la inserción de músculos tremendamente importantes, relevantes dentro de la anatomía del cuello, de la parte posterior del cuello. En la mitad de las líneas nucales aparece esta cresta, que se conoce precisamente con el nombre de cresta occipital. También vale la pena tenerla en cuenta porque es notoria, sin duda alguna, en la anatomía del cráneo. Y llamo la atención sobre esta porción inferior. En esta porción inferior del cráneo, pues una de las cosas muy notorias, sin duda alguna, es este orificio que está acá. Este orificio que tiene el occipital se llama precisamente gran agujero occipital o como aparece aquí, foramen magnum o gran agujero. Pues, literalmente significa esto en latín. Es un punto pues bastante notorio que hay que tenerlo en cuenta porque precisamente a través de este gran agujero occipital es por donde el tallo cerebral, que recordarán ustedes que es la porción inferior del encéfalo, si recuerdan la anatomía que alguna vez estudiamos en el sistema nervioso, es a través de ese punto en donde el tallo encefálico que está dentro del cráneo se conecta pues precisamente con la médula para seguir por la columna. De igual manera, a ambos lados de ese agujero occipital llamo la atención sobre estas dos superficies que están acá. Ya les voy a mostrar una imagen donde se vean desde abajo, que es mucho más notorio, que son precisamente los puntos que se descargan sobre la vértebra atlas. Se recordará que la vértebra atlas es precisamente la primera vértebra cervical y dijimos en algún momento que era la vértebra que sostenía el peso o la masa del cráneo para que ésta se apoyara sobre la columna. Estos dos puntos, que son los que se descargan sobre la vértebra atlas, se conocen con el nombre de cóndilos del occipital o apófisis condilares del occipital. Más bien el término más conocido, digámoslo así, o más usado, es el de cóndilo occipital. Son dos. Y son dos superficies que, como acabamos de decir, pues van a descargar todo el peso del cráneo sobre el atlas y de una vez articulan todo el cráneo, toda la cabeza con la columna vertebral. Cambiemos a una imagen o a una proyección inferior donde se aprecian estas mismas dos estructuras. En esta imagen se aprecia una visión inferior del cráneo, nuevamente habiendo separado la mandíbula, es decir, se está viendo desde esta proyección. Ya habíamos visto esta imagen o una imagen parecida a esta y llamamos la atención sobre el hueso occipital nuevamente, como es de grande, es bastante notorio aquí, y sobre los dos reparos que mencionamos. Primero, el gran agujero occipital, el foramen magno occipital, y dos, los cóndilos del hueso occipital, que como dijimos son los que se van a articular con la vértebra atlas de la columna o con las masas laterales, pues en este caso de la vértebra C1. Ya dijimos que este es el punto donde precisamente la cabeza se une pues a la columna como tal y al resto del tronco. Muy bien, y de esta manera entonces hemos concluido esta revisión general de algunos de los puntos anatómicos más importantes que tiene el cráneo humano, la superficie del cráneo humano, haciendo de todas maneras la aclaración de que el cráneo tiene muchísimos más reparos óseos, muchísimos más accidentes óseos,
todos los cuales son importantes. Sin embargo, lo que hemos querido con esta revisión es centrarnos, como dijimos al principio, en la parte externa, en la parte superficial, que son los puntos de referencia que se deberán tener en cuenta para ubicar estructuras blandas, particularmente músculos, que tendrán relevancia en el contexto de las terapias corporales y de las terapias faciales en este caso. Todo lo otro que no vimos, sin duda alguna, pues sigue siendo muy importante y si se estudiara la anatomía del cráneo en profundidad, sería una de las zonas del cuerpo humano donde de hecho hay más detalle anatómico, más cantidad de reparos, pero con lo que hemos visto creo que es más que suficiente para lo que se pretende o lo que se busca con los otros temas que se van a ver relacionados con la cabeza. Muchas gracias y espero que haya quedado claro.